Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 450, el mayor honor de nacer hombre. ¿Por qué no está la princesa Giulia Elena? De hecho, el mayor problema que había causado el señor del Pianosa no era haber sido incluido en la interminable lista de hombres de Clemente de Bartolini. 1 de cada 100 no se notaba. Al igual que cruzar la calle imprudentemente o robar un establo no era un problema si 100 personas se juntaban, la responsabilidad se diluía y el viejo conde Bartolini no estaba en posición de hacerle nada al señor del Pianosa personalmente. El verdadero problema era el documento de alianza matrimonial con el marquesado de Manchique que él había enviado, pensando que estaría bien. La cláusula que estipula que la princesa será recibida como princesa del reino etrusco en un plazo de 6 meses. Esa cláusula, por desgracia, venía con una indemnización por daños y perjuicios. León III había recibido aproximadamente el 10% de la dote de Giulia Elena como pago inicial. El documento de alianza matrimonial estipulaba que si el contrato no se cumplía según lo acordado, se devolvería 5 veces esa cantidad. Fue una cláusula incluida por el precedente de la gran duquesa Lariesa, por si no se lograba en 6 meses, pero no sabía que la princesa misma no se lograría. León III había firmado con valentía, diciendo, «¿Qué hay que me impida romper mi promesa?», pero incluso para un rey, hay cosas que no se pueden hacer a voluntad. Especialmente cuando se trataba de sus hijos. Su Majestad León III no es una persona que vomitaría 36.000 ducados sin decir nada. Si no quería pagar el dinero, el rey solo tenía 2 opciones, adoptar a la princesa Giulia Elena o casarla de alguna manera con un hombre que pudiera recibir el título de princesa. Adoptarla no es una opción que su Majestad el Rey elegiría jamás. El señor del Pianosa conocía muy bien a León III. Un monarca común no adoptaría un hijo o hija, ni siquiera con una espada en el cuello. Esto se debía a que la estructura de sucesión podría complicarse y podría estallar una guerra por la sucesión. Sin embargo, la razón por la que estaba seguro de que León III ni siquiera consideraría la opción de adoptar a la princesa no era porque el rey se preocupara por la estructura de sucesión, sino porque si la princesa se convertía en su hija, tendría que enviarla a otro hombre con la dote intacta. El marqués de Sinadenos nunca aceptaría que la princesa se convirtiera en la segunda esposa de su Majestad León III. Eso dejaba solo 2 opciones, forzar el matrimonio con el príncipe Alfonso o elevar el título del duque César y cederle la princesa. El señor del Pianosa, al comparar la terquedad de León III y el príncipe Alfonso, predijo que el príncipe ganaría esta ronda. Pronto habrá buenas noticias para el duque César. Espere y verá. El rostro de Rubina se iluminó. En cierto modo, era una advertencia para no actuar precipitadamente, pero el hecho de que pudiera estar tan feliz al escuchar esas palabras se debía a que el asunto era grande y a que Rubina era un poco ingenua. De todos modos, se había abierto una nueva vía para Rubina. La madre de un gran duque con derechos de sucesión al trono, con una nuera fuerte. Ella estaba decidida a aferrarse a esto con todo su ser. Sin embargo, hay que ver cómo resultan las cosas. La predicción del señor del Pianosa solo fue medio correcta. Era cierto que León III no tenía la menor intención de adoptar a la princesa Giulia Elena, pero el rey decidió intentar persuadir al príncipe Alfonso una vez más antes de proponer al duque César como pretendiente. Fue puramente por terquedad. León III nunca pensó que su terquedad fuera menor que la de su hijo. Alfonso. El príncipe, que iba a lavarse e ir a casa de su esposa, se encontró con su padre justo cuando salía. León III no había tenido una relación cercana con su hijo últimamente. Padre. El príncipe reconoció de inmediato el propósito de la rara aparición de su padre. Llamarlo padre en lugar de su majestad fue un último acto de piedad filial. El padre también se dio cuenta de que su hijo había captado su intención. León III, sin embargo, no se rindió. Como ya estaba todo descubierto, dejó de fingir cercanía y fue directo al grano. Príncipe. Vuelve a considerar el matrimonio con la princesa Giulia Elena. El rostro de Alfonso se contrajo ante el cambio de tratamiento, pero León III pensó que había hecho una gran concesión. No es cásate de inmediato, sino piénsalo, ¿no es eso increíblemente antiautoritario para una orden de un rey? Embriagado por su propia sencillez, continuó la conversación sintiendo una ligera pérdida.
La princesa Julia Helena tiene derechos legítimos de sucesión al reino de Dodesa y al marquesado de Manchique, así como la sangre para reconstruir la casa imperial del continente central. ¿No es una manzana podrida con buen aspecto? Alfonso respondió con una expresión rígida. Aunque el reino de Gálico está sufriendo una guerra civil, la caballería pesada de Montpellier está intacta, y también hay disturbios en el ducado de Acereto. El reino etrusco no está en condiciones de emprender una guerra de conquista en un futuro próximo. León III sintió que algo se le subía por el estómago. ¿Cómo se atrevía a discutir la situación política de los países vecinos sin ser rey? Era de lo más insolente. La orden de movilización era enteramente de su libre albedrío. El príncipe solo había enumerado hechos objetivos, pero el viejo rey lo sintió como una invasión de su autoridad. Sin embargo, León III hizo gala de una paciencia sobrehumana y decidió calmar a su hijo una vez más. No es así para los que no pueden comer, pero para ti, es un derecho que realmente se puede hacer realidad. No tienes que irte de inmediato, ¿verdad? Puedes hacerlo dentro de 10 años, dentro de 15 años, o incluso en la generación de tus hijos. Al mencionar a los hijos, Alfonso pensó en el cuerpo sutilmente cambiado de Ariadne. Hijos. Si tuviera hijos con Ari, no podría ceder aún más. La boca de Alfonso se apretó con determinación. León III, sin darse cuenta de ese cambio en su hijo, siguió parloteando. Piénsalo, Gálico, que solo tiene ejército, ¿aceptaría este matrimonio? Bruñin, con su débil poder nacional, iría a recuperar las tierras de Dodesa, Salamanta, Gredo y Toulor no tienen ni la mitad de posibilidades. ¿No habrán cambiado las cosas en esos lugares dentro de 15 años? ¿Cómo va a cambiar tan rápido la situación de los almacenes? León III se retractó de lo que había dicho 3 minutos antes, es posible en la próxima generación, como si le diera la vuelta a la palma de la mano. La República de Oporto tiene una marina fuerte, así que su poder nacional podría ser posible, pero esos son plebeyos. Si una princesa llega, ¿con quién la casarás? ¿Con un mariscal electo? Padre. No tenemos marina, así que no tenemos la fuerza para llevar a cabo expediciones intercontinentales. Tú eres el que no tiene espíritu de lucha. León III se sintió completamente molesto. ¿Qué ganas con oponerte a mí de esta manera? El príncipe Alfonso respondió con un tono monótono. No hago esto para oponerme a usted, padre. Es porque lo que usted me pide es algo que no puedo concederle. Como que no puedes concederlo, cierra los ojos y cásate. León III finalmente soltó lo que realmente pensaba. ¿Será por esa mujer tan hermosa? La comisura de los labios del príncipe se elevó ligeramente y luego bajó. Sabía muy bien que su padre no consideraba a su esposa como una simple mujer. Era una mujer que el propio padre había considerado para ser su reina consorte. Que León III denigrara a Ariadne ahora era probablemente la ira por no poder tenerla. Alfonso no le mostró esto abiertamente a León III. No era propio de su carácter. Sin embargo, León III leyó con sensibilidad mucho más valor de información de esa pequeña comisura de labios levantada de lo que su hijo había pretendido. Sé muy bien que te has vuelto loco por una mujer y has tirado por la borda tu piedad filial hacia tu padre. Alfonso suspiró profundamente. Padre. No es solo una mujer. Es la persona a la que amo. También sé muy bien que estás a punto de tirar por la borda tu lealtad a tu señor por volverte loco por una mujer. El ceño del príncipe se frunció. Esto era un problema más práctico que la abstracta piedad filial. Si hubiera sido el Alfonso de antes, se habría apresurado a consolar a su padre, que hablaba de piedad filial, diciendo que no era así, pero el Alfonso de ahora solo consoló al rey en lo que respecta a la lealtad, que podía convertirse en un problema político. Su Majestad, ¿cómo podría mi lealtad flaquear? He regresado de la guerra por el bien del país. ¡Ay! Pero ella es mi esposa, a quien le juré ante los dioses. Mi lealtad a la nación y a su majestad, su encarnación, es inquebrantable, pero también tengo el deber de cumplir el juramento que hice a los dioses. No había forma de refutarlo lógicamente. El rey finalmente levantó la voz. ¡Qué deslealtad, qué falta de piedad filial! Solo hablas bonito, pero no es insubordinación. Alfonso se calló. Sus prioridades eran claras. Si su matrimonio con su esposa significaba una falta de piedad filial hacia su padre, no había nada que pudiera hacer.
No le quedaba más remedio que ser un hijo desobediente. Alfonso miró de reojo el pasillo que se extendía detrás del rey. Al darse cuenta de que su hijo estaba rodando los ojos y preparándose para irse, León III se enfureció. Si vas a actuar así, veamos qué puedo hacerte. Alfonso miró a su padre estupefacto. ¿Realmente era su hijo? León III gritó sin inmutarse. El presupuesto de tu glorioso palacio de príncipe, todo ese dinero sale de mi bolsillo, si no me obedeces, no te daré ni un céntimo. La situación empeoraba. Alfonso, atónito por las palabras cada vez más absurdas del rey, preguntó. Padre, ¿ve que todo eso se destina directamente a los gastos de mantenimiento de la Orden de Caballeros? No presumas, no necesito tu Orden de Caballeros. Su Majestad. La Orden de los Caballeros del Casco Negro es el único ejército permanente que tiene el reino etrusco. Mentira. León III gritó. El reino tiene la Guardia Real, una guardia de 4000 hombres. La Guardia Real era más bien personal de seguridad del palacio y ceremonial que una fuerza militar disponible. Además, la mayoría de esos 4000 eran guardias, y los caballeros de la guardia se utilizaban solo para dar títulos a los hijos de los nobles. De ninguna manera era una fuerza significativa en tiempos de guerra. León III sabía que lo que decía no tenía sentido, pero lo dijo al azar solo para ganar. Podemos crear uno nuevo, que no se puede hacer con dinero, podemos crearlo con la dote de la princesa Julia Helena, puedo crearlo yo mismo con mi propio dinero. La princesa Julia Helena trajo una dote de 72.000 ducados de oro y joyas por valor de la mitad de esa cantidad. Su ropa personal, sedas, cosméticos y caballos eran aparte. Y el 10% de ese dinero en efectivo, 7.200 ducados, ya lo había recibido y gastado León III. El rey no tenía los 36.000 ducados para devolver a la princesa si se rompía el matrimonio. Así que ve y confiesa tu amor a la princesa y tráeme el dinero, inútil. León III odiaba terriblemente esta situación en la que casi 100.000 ducados estaban justo delante de él y no podía tocarlos. Con el matrimonio de Alfonso, la dote de la princesa Julia Helena pasaría a las arcas del Estado. El príncipe suspiró. Me está tratando como a un semental. Para un hombre es el mejor trato. Dios mío. León III, que estaba 100% dispuesto a ocupar ese puesto si la princesa Julia Helena se lo permitía, no podía entender por qué Alfonso se negaba. Sinceramente empezó a creer que su hijo había traído al conde de Mare para rebelarse contra él. Te lo advierto por última vez. Escúchame ahora mismo, rompe con esa horrible mujer y cásate con la princesa de Manchique. Es difícil. Golpe. León III, incapaz de contener su ira, pateó el suelo. Un tipo que ni siquiera sabe lo que es importante. Un joven corrupto seducido por la sirena de cabello negro, que ha olvidado a su padre, a su país y a su pueblo. Verás cómo convierto tu vida en un infierno. El rey, en su vejez, le gritó a su propio hijo, quien había arriesgado su vida en el campo de batalla por el país. Resopló y se dirigió a los aposentos del rey. El rey gritó a todo pulmón, llamando a alguien. Oigan.